buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen del apartado que se refiere al estrés y ansiedad. Vamos a empezar por hablar de la relación entre el estrés y la ansiedad. En la actualidad, casi cuanto nos rodea, trabajo, familia, circunstancias personales, genera grandes dosis de tensión que produce en el individuo un estadio de inquietud y malestar que en muchos casos desencadenan grandes dolencias físicas. El estrés se desencadena ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a la que debe dar respuesta adecuada poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda ambiental, laboral, social, personal es excesiva en relación con los recursos de afrontamiento que posee el individuo, desarrollará una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos que implican activación fisiológica. A su vez, esta reacción se acompaña de una serie de emociones negativas entre las que destacan la ansiedad, la ira o la depresión. El estrés suele tener como manifestación la ansiedad, en cuyo caso se trata de una respuesta emocional provocada por un agente desencadenante interno o externo. El estrés puede desencadenar ansiedad, pero no todas las situaciones de ansiedad generan o son estrés. Vamos a hablar ahora del concepto de estrés. El estrés es un proceso que se origina cuando las demandas ambientales superan la capacidad adaptativa de un organismo. Esto puede dar lugar a cambios biológicos y psicológicos, que a su vez pueden ser causantes de enfermedad. En esta definición destacan tres elementos fundamentales: las demandas de las situaciones ambientales, que son los agentes estresantes, la persona sobre la que influyen dichas situaciones y que las considera perjudiciales o desafiantes y por tanto que las superan, y por último las respuestas del individuo al estrés, tanto emocionales como biológicas. Las causas que provocan el estrés no son siempre negativas, es decir, derivadas de las situaciones de peligro, dolorosas o perjudiciales. Existen también situaciones que vivimos habitualmente, incluso situaciones más bien rutinarias que pueden provocarnos estrés, sin ser necesariamente peligrosas. Ejemplos de ellos son los atascos diarios, la música alta o el ruido debajo de la ventana un sábado por la noche. Después, así, según las situaciones ambientales que presente el individuo, tendrá que hacer frente a ellas y dependiendo de los mecanismos que ponga en marcha se adaptará o no. La adaptación al estrés es la respuesta del organismo, tanto fisiológica como emocional, para intentar paliar los efectos del estrés y supone siempre cambios en el individuo. En los procesos de adaptación al estrés se habla de síndrome general de adaptación, que abarca tres fases: la fase de alarma, la fase de adaptación y la fase de agotamiento. En la fase de alarma es la fase de alerta general en la que aparecen cambios para contrarrestar las demandas generadas por el agente estresante, como pueden ser aumento de la frecuencia cardíaca, variaciones de la temperatura, cambios de la tensión. Después está la fase de adaptación. Desaparecen los síntomas ya que el organismo se está adaptando a los efectos del agente estresante mediante una serie de mecanismos de reacción que permiten hacer frente al mismo. Después está la fase de agotamiento. Disminuyen las defensas, pues el agente estresante, al permanecer en el tiempo, ha soplado los mecanismos de reacción del organismo, dando lugar a síntomas parecidos a los de la fase de alarma. Los agentes estresantes forman parte del individuo en que normalmente viven las personas. Para ello vamos a agruparlos en diferentes ámbitos: familiar, laboral, social y personal. El ámbito familiar es el entorno más delicado como potencial causa de estrés debido a la implicación emocional que suponen los conflictos familiares. Repercute más en aquellas mujeres que trabajan dentro del hogar y que no tienen una ocupación fuera del mismo. Por ejemplo, excesivo ruido del entorno familiar, como gritos, juegos de los niños, radio, televisión, que ocasiona un ambiente alterado. Después están las alteraciones en la relación de pareja, maltrato, engaños, problemas sexuales. También están los problemas de salud de algún miembro de familia, hijos problemáticos, no estudian o trabajan, se drogan, cuidado de algún familiar. Generalmente los mayores, que dependiendo de una enfermedad que tengan, Alzheimer, invalidez de algún tipo, pueden llegar a ser una gran carga que provoca alteraciones en la dinámica familiar. Después está el ambiente laboral. Su estudio no solo es importante por sus repercusiones en los trabajadores, sino por los efectos que tiene en la productividad y rentabilidad de la empresa. Afecta a casi todas las profesiones. Por ejemplo, las características del contenido del trabajo, la experiencia propia del trabajador, las relaciones interpersonales, que haya un mal clima laboral y los factores relacionados con el desarrollo profesional. Después tenemos el ámbito social. Son aquellas situaciones que están muy relacionadas con el tipo de vida del individuo, sobre todo en el entorno de las grandes urbes, ya que en ellas se suelen encontrar las características propiciadoras de situaciones de estrés, como por ejemplo vivir en zonas de mucho ruido y contaminación, como autopistas, aeropuertos.
En lo concerniente a la sanidad, la tensión e inseguridad de las largas listas de espera o el elevado coste que supone tener que recurrir al sector privado por falta de atención en el público. La forma de vida en la ciudad es un factor de tensión para el individuo. Prisas, tráfico intenso, distancias. Vivir en una zona conflictiva con muchos delitos, consumo o tráfico de drogas, pandillas agresivas o formar parte de procesos judiciales. Y por último tenemos el personal. Aparte de las situaciones personales que pueden actuar como agentes estresantes, hemos de tener en cuenta también la personalidad del individuo, ya que rasgos como el perfeccionismo, la introversión, la competitividad, la agresividad o la inseguridad le van a suponer una mayor propensión a padecer estrés. Por ejemplo, ingresos económicos bajos, tener que modificar la forma de vida por una enfermedad o un divorcio, o la dedicación permanente a otras personas, hijos, padres, que implica sacrificar el propio tiempo de descanso o el desarrollo profesional. Después, las causas o las respuestas del individuo al estrés se dividen en dos, en psicológicas y biológicas. Las respuestas psicológicas al estrés abarcan tres factores, emocional, cognitivo y de comportamiento, que no aparecen en un individuo de manera aislada, sino interrelacionadas. Las respuestas más frecuentes son las siguientes: la pérdida de energía física o psíquica, bajo estado de ánimo, apatía, pesimismo, temor a padecer enfermedades, pérdida de autoestima, volubilidad emocional, pasar con facilidad de la alegría a la tristeza, inestabilidad, inquietud o tensión como respuestas emocionales, la incapacidad para tomar decisiones, bloqueo mental, vulnerabilidad ante las críticas, confusión, se distrae fácilmente, olvidos frecuentes como respuestas cognitivas. Y por último, con un componente de comportamiento tenemos tartamudear, hablar de forma atropellada, fumar y beber más de lo habitual, risa nerviosa, arrancarse el pelo nerviosamente o morderse las uñas, abusar de los fármacos, sobre todo de tranquilizantes, actividad física exagerada o desórdenes alimentarios. En las respuestas biológicas, los mecanismos fisiológicos del organismo se ponen en marcha e intentan sincronizarse entre ellos para defenderse de la agresión. Intervendrán el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino, que incrementa la secreción de determinadas hormonas. Por otro lado, hay síntomas que pueden verse afectados en situaciones de estrés, reduciendo su actividad, como es en el caso del sistema inmune. Otros factores que pueden influir en la respuesta biológica del individuo al estrés son la edad, el sexo, la raza, etc. Por tanto, ante un mismo agente estresante, las respuestas del individuo pueden variar según las características propias de cada individuo. A pesar de que el estrés es algo negativo, cuando altera la salud, hay personas que experimentan consecuencias positivas. Por ejemplo, si la respuesta del individuo ante un estímulo es negativa y le produce angustia, malestar, decimos que padece estrés negativo o distrés. Sin embargo, si la respuesta del individuo es positiva y produce bienestar, alegría, etc., se denomina eustrés o estrés positivo. Las consecuencias del estrés no solo afectan al individuo, como hemos visto, sino que también alcanzan a las personas que le rodean, familia, compañeros de trabajo, amigos y a las personas en las que se desenvuelve. Por ejemplo, en el familiar, alteraciones generales de la dinámica familiar, malas relaciones con otros familiares, alteraciones en la relación con los hijos que pueden repercutir en su desarrollo afectivo y social, alteraciones en la relación de pareja que pueden llegar a ocasionar incluso la ruptura de la misma, trastornos en la economía familiar. En el ámbito laboral, mal humor y descontento, baja laboral por enfermedad prolongada más de lo necesario, deterioro de las relaciones con los jefes y compañeros por discusiones, malos modos, menos paciencia, etc. Incumplimiento del horario laboral, salir antes del trabajo, llegar tarde, disminución del rendimiento en el trabajo, mayor riesgo de los accidentes laborales o acopiar a los compañeros con problemas personales. En el ámbito social, pérdida de interés en la colaboración ciudadana y otros actos sociales, alejamiento de los amigos, compañeros por aislamiento personal, aumento considerable de accidentes de tráfico debido a los cambios de comportamiento por aumento del consumo de alcohol, barbitúricos o bien por alteraciones en el ámbito emocional y sobrecarga en los servicios de atención primaria y urgencias por los síntomas que produce la situación de estrés y por los gastos económicos que genera un diagnóstico certero. Y por último, en el ámbito personal, se producen alteraciones psicológicas y orgánicas, aumento de riesgo de accidentes laborales, peligro de automedicación, aumento en el consumo de fármacos como analgésicos, hipnóticos para dormir o para paliar los síntomas derivados del estrés. Y por último tenemos alteraciones por cambios en el comportamiento en la alimentación, anorexia o bulimia, aumento del consumo de alcohol, alteraciones hepáticas y de conducta y aumento del consumo de tabaco que conduce a trastornos pulmonares.
El tratamiento del estrés puede enfocarse desde dos puntos de vista, el psicológico y el médico. Desde el punto de vista psicológico podemos abordar el tratamiento en tres ámbitos: corporal, cognitivo y de modificación del comportamiento. En el corporal intenta contrarrestar a las reacciones fisiológicas del estrés. Las más utilizadas son las técnicas de relajación, que tienen como objetivo que la persona sea capaz de contener sus propias reacciones mediante la contracción y relajación muscular y el control de la respiración en un ambiente tranquilo. Y otras técnicas utilizadas son el yoga o el budismo zen. En cuanto al cognitivo, se busca la utilización de una serie de procedimientos tendentes a modificar la conducta del individuo. Los más importantes son sustituir pensamientos negativos y exagerados por otros más positivos y menos excesivos, enseñar a manejar las situaciones del estrés, se le explica cómo afectan y cuáles deben ser las respuestas adecuadas, y ayudar a afrontar la situación de conflicto para que el paciente intente solucionarla y pueda enfrentarse en lo sucesivo a otro tipo de situaciones, las que además incrementan su confianza en sí mismo. Y por último, de modificación del comportamiento, enseña a reservar tiempo para el descanso físico y para realizar algún tipo de actividad fuera del trabajo. En cuanto al tratamiento desde el punto de vista médico, se abarca el tratamiento en dos ámbitos: higiénico-dietético y farmacológico. Higiénico-dietético, pues dormir las horas necesarias, al menos 7 u 8 horas diarias, llevar una dieta equilibrada en la que pueda comer de todo, aunque quitando algunos alimentos que puedan potenciar la respuesta de estrés, como es la cafeína, o realizar algún tipo de ejercicio físico con regularidad, pues mejora el bienestar personal, tanto físico como psíquico, y tiene un efecto neutralizante al estrés. No debe practicarse tampoco con carácter competitivo, porque esto supondrá añadir también un motivo más a la situación de estrés. Y por último, tratamiento farmacológico. Con los fármacos se intenta que desaparezcan los síntomas físicos y psicológicos producidos por el estrés. Los medicamentos más utilizados son los ansiolíticos, que suprimen la ansiedad, y los antidepresivos en el caso de que exista depresión. Por aquí, hasta aquí el resumen del tema referido al estrés y a la ansiedad. Si tenéis cualquier duda, podéis planteármela en la plataforma, os la responderé en la mayor brevedad posible. Un saludo, hasta pronto.